te cambiamos todos los esquemas. Yo también me quedé con esa duda de si la cacerola es lo mismo que la olla, así que se la preguntaremos en la próxima. Bueno, estamos ya en comunicación con Lisandro Viale. Sí, Lisandro Viale es ingeniero agrónomo, es un productor entrerriano, está acá del otro lado del Paraná, en Vitoria, y lo invitamos a charlar en una jornada productiva. Hola Lisandro, buenas tardes. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, para mí no es lo mismo la olla que la cacerola, pero bueno, es tema de culinario de otro tipo. No, está bien, pero a mí se me arruinó el día. Para mí era lo mismo. Teníamos alguna cosa clara y nos la cambiaron, así que bueno. Bueno, adelante con la nota. Vamos. Bueno, la idea de convocarlo a Lisandro, que cuento para la audiencia, fue compañero mío en la facultad, estudiamos muchas materias juntos. La verdad que él como productor entrerriano siempre me llamó la atención, y por eso está hoy en este programa, que en los últimos años él haya definido una producción ganadera, fundamentalmente de cría y después el engorde. O sea, algo que no parece lo normal en la zona núcleo argentina. Lisandro, contanos un poco la historia de tu establecimiento y por qué esta definición de dedicarte a la ganadería así tan fuerte. Bueno, en primer lugar, este campo que es un establecimiento familiar, cumple 50 años, ahora en el 2021. Empezó mi abuela materna con ganadería, tengo ese recuerdo de niño, a la vieja usanza obviamente. Después siguieron mis padres y bueno, ahora continúo yo. Y ha pasado por distintos vaivenes, que tiene que ver con lo productivo, con lo económico, con lo político, indudablemente. Y a mí la ganadería la verdad es que siempre me gustó. No siempre la pude hacer por las cuestiones obvias de este país, que es bastante complejo y por ahí no hace falta abundar. Pero lo primero que te diría es que no estamos en la zona núcleo, estamos en la zona núcleo de distancia a los puertos, pero no en la zona núcleo comparado con ustedes, con la calidad de tierra que hay en Santa Fe, ¿no? Pero lo que te debería decir, para ser sincero con tu audiencia, es que tiene que ver este cambio o esta transformación con dos cuestiones fundamentales. La primera es la vocación de hacer ganadería. Yo en otras épocas apenas nos recibimos, vos sabés que tuvimos un engorde, lo que se llamaba a corral en base a silo de maíz, no a concentrado. Llegamos a tener en encierre algunos 800 terneros, pero bueno, el país también en un momento con la suba de los granos nos obligó a salir o a fundirnos, así que decidimos salir. Y cuando vino esta primavera ganadera, por decirte hace 4, 5, 6 años, volvimos a encerrar algunos animales, también buscando diversificar los riesgos de lo que significa la agricultura en secano, que tiene sus vaivenes también, no son todas mieles, tampoco es todo soja, por lo menos en el planteo nuestro, hacíamos trigo, maíz, sorgo, soja en una rotación, pero indudablemente que la que hace caja era la soja. Pero bueno, también está todo este tema del uso de lo que es agroquímicos y de lo que es tratar de ponerle alguna diversificación a la producción para aguantar los vaivenes climáticos y también económicos, ¿no? Cuando hicimos ese nuevo encierre de terneros, dejó de ser rentable la carne, también por la relación entre la comida y el precio de la carne, y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no cría? Algo tenemos que hacer que sea barato, porque comprar el ternero era muy caro, y nos reconvertimos con algunas hembras que nos quedaron, 30 hembras de aquel encierre, y se van a reír, pero nos quedamos con 2 terneros enteros que estaban, y lo dejamos para macho, era lo más parecido a 2 Aberdeen Angus que había en el rodeo,
y nos quedamos con un Aberdeen Angus negro y otro colorado, y esos fueron los pioneros en el inicio del primer plantel. Y después compramos 100 madres Aberdeen Angus de muy buena calidad acá cerca, que vienen de provincia de Buenos Aires, y ese fue el inicio hace 4 o 5 años de este rodeo de cría, que hoy, para ser sinceros, nos permite primero hacer lo que nos gusta, que no es poco. Segundo, utilizar menores cantidades de agroquímicos, porque al hacer praderas en base a alfalfa, ahora estamos por romper la primera pradera que hicimos hace 4 años, que para Entre Ríos es mucho que una pradera dure 4 años. Entonces no hemos usado agroquímico ahí, lo hemos manejado con el planteo de ganadero. Y por el otro lado, en estos 2 años muy intensos de sequía, la ganadería fue un poco el soporte del número global. Acá estuvimos trillando sojas de 10 quintales en este mes, cuando el rendimiento de indiferencia está entre los 16 y los 18 quintales, o sea que ha sido quebranto. El año pasado también fue una campaña agrícola complicada, con unos trigos mediocres, con maíces que zafaron los costos y con sojas que también anduvieron ahí. Y lo que era la cenicienta, que era la ganadería, pasó a ser, en los números globales de la empresa, lo que le dio un poco más de sustento, ¿no? Y en esto de querer instalar en esta forma la ganadería, hasta por una cuestión de sustentabilidad, de manejo racional del suelo y de los productos, ¿lo ves en otros productores de Entre Ríos, charlando con colegas o con técnicos o productores? ¿Están en esa misma línea o cuál es la visión de Entre Ríos? Mirá, yo creo que acá en Entre Ríos, te diría, de 5 años a esta parte, hubo una reconversión muy grande hacia la cuestión ganadera, ¿no? Porque los números de a poco empezaron a ser otros, porque los arreglos se fueron muy arriba, y empezó a verse todo un movimiento de lo que es implante de praderas, rollos que no se vean más, arreglar cercos, aguadas. Bueno, hay que volver a montar toda la infraestructura que se necesita para hacer ganadería, ¿no? Obviamente que no somos los únicos que han hecho un planteo de al menos diversificar en el tema ganadero, pero nosotros sí tenemos algo que por ahí nos miran con cara rara, porque estamos haciendo un rodeo de cría en 94 hectáreas en total, con silo de maíz, con praderas en base a alfalfa y con rollo de lo que se puede hacer. Este año pasado fue realmente muy difícil la sequía, y el año anterior, así que todo el presupuesto forrajero quedó corto. Así todo, nosotros hacemos un servicio estacionado de 4 meses, y tuvimos índices de preñez entre el 94% 3 años atrás, el año pasado 92% y este año 90%, en función de que la sequía también pasa la factura a todos los rubros, ¿no? Pero creo que son índices bastante interesantes, pero en la medida que uno a la vaca la atienda como tal, porque en general los rodeos de cría se tienen en las cañadas o en los lugares de menor oferta forrajera, y después vienen los problemas, que los índices de preñez no son los que deben ser, o que el peso de los terneros al destete tampoco. Entonces, sobre eso te quería preguntar, porque muchas veces se plantea el tema de nuestra ganadería, si queremos exportar más carne, por ejemplo, si tenemos que aumentar nuestro plantel de madres, pero muchas veces se dice lo que tenemos que mejorar es la cantidad de terneros que destetamos. ¿Vos lograste avanzar en ese proceso? Sí, indudablemente que lo primero que hay, el mejor plan sanitario para una vaca de cría es buena comida, que desde el vamos la vaca de cría se la tiene, reitero, como la cenicienta, ¿no? A la vaca de tambo se le dan bombones, pero a la vaca de cría se la tiene con lo casi que se puede juntar en algún rincón del campo. Acá en Entre Ríos hay muchas cañadas, son suelos overos, o sea, hay sectores donde están destinados a ser ganaderos, pero las vacas tampoco hacen magia. Necesitan estar bien alimentadas para poder ser fértiles y para tener una sanidad que es lo básico para
para empezar a pensar en un rodeo que sea eficiente, ¿no? Yo lo que creo que en esta superficie que nosotros también rotamos con algún cultivo o trigo o soja, hacemos por supuesto todos los años maíz para picar silo, o sea que no son las 94 hectáreas destinadas 100% a la ganadería, sino que tiene una rotación ahí agrícola, pero por supuesto usamos los rastrojos, usamos los rollos, se puede tener una eficacia en lo que significa la mayor cantidad de terneros al destete, ¿no? Lo que sí es cierto es que por ahí muchos establecimientos trabajan con inseminación artificial, cosa que no es el caso nuestro, y esto también tiene que ver con el gusto. Yo en la medida que pueda no ir a esa tecnología, que no estoy discutiéndola, pero no estoy dispuesto a usarla porque con el uso de toros también en buenas condiciones de sanidad se pueden obtener índices de preñez sumamente importantes y sobre todo no salir de lo que es un esquema natural de reproducción, ¿no? Creo que la inseminación artificial aumenta la productividad, pero nos aleja de lo que es lo natural en la evolución y en la biología de los animales, que creo que también eso hace a la sanidad animal y al bienestar, por sobre todas las cosas que se habla tanto hoy de los animales, ¿no? Así que creo que se puede mejorar muchísimo el tema ganadero en Argentina, mejorando la nutrición, mejorando los índices de preñez con las herramientas básicas que nos enseñaron en la facultad. Hay que llevarlas a la práctica y, por supuesto, sostenerlas porque no es fácil, no es soplar y hacer botella, pero se puede trabajar bien, digamos. Y en ese planteo que vos decís, porque mantener una vaca en un pelado de pasto puede ser muy barato. Marcelo, ¿sí? Escuchá, vos estás con un auricular porque se está escuchando mucho ruido. A ver, habla ahora. A ver si me escuchas. No, escuchar se te escucha, pero se te escucha con mucho ruido de fondo. Mucha lluvia. Bueno, a ver, dale. Ahora ya lo saqué del auricular. Lisandro, te hago la última pregunta. Perdón, yo recién te escuchaba bien, Marcelo. Ahora no te escucho bien. Recién te escuchaba. Volvé a poner el auricular, Marcelo. Después lo vamos a corregir. Claro. Como estabas hoy te escuchaba bien. Claro. Bien. Bueno, volvamos a la cuestión de los auriculares y capaz que me escucho mejor de vuelta. Ahí te escucho bien. Te decía que tenés un hijo estudiando agronomía. Tenía un hijo estudiando agronomía. Ya no estudia más. Bien, bueno, entonces cambiamos la pregunta. No hay problema, pero son decisiones de vocación que... Te decía que vos hoy como ingeniero agrónomo y en esto que decías de lo que escuchamos en la facultad y lo que aprendimos, cómo trasladarlo a los productores, ¿ves una posible aplicación en las condiciones económicas actuales de lo que nos enseñaron en la facultad? Si veo, ¿cómo me decías? Si veo que repetime la pregunta. Vos dijiste, tenemos que aplicar lo que nos enseñaron en la facultad. ¿Sí? ¿Las condiciones económicas para la ganadería están dadas para eso? Bueno, es que son dos cosas distintas. Uno es un planteo productivo y técnico y el otro es el balance del número económico, que obviamente las dos cosas son importantes, ¿no? Las dos cosas son importantes. Cuando decía sobre mi hijo es que tenía un hijo que estudiaba agronomía. Mi hijo lo sigo teniendo afortunadamente, que está sí. Haya confusiones, dejó de estudiar agronomía por una cuestión de vocación, ¿no? Está correcto. Y decía que el tema económico, que era lo que no dijimos en la conversación, en la pregunta anterior, es el gran inconveniente. No por casualidad, hay más de 20 millones de soja sembrada en el país y es un país soja, cuando vos planteabas que estábamos en la zona núcleo.
reitero, no estamos en la zona núcleo a nivel de calidad de tierra, sí a nivel de distancia de puerto. Ahora, lo más sencillo para un número es hacer agricultura de la manera que se hace 20 o 30 años, que no siempre acompañan los números por una cuestión climática y una cuestión política y económica, donde los productores tenemos al Estado de socio cuando hay ganancia y cuando hay pérdidas dejó de ser socio. Debería haber un Estado que afiancie al productor, y no solamente con dinero, sino también con asesoramiento técnico a través del INTA, en una forma mucho más intensiva de lo que se hace ahora, buscando en cada productor cuál es su receta. Es como ese médico que quiere recetarle a todos los pacientes lo mismo, o estudiar paciente por paciente qué es lo que necesita. Los productores somos cada uno una idiosincrasia y una característica distinta. Y el planteo técnico, económico y financiero que se necesita para llevar adelante ese establecimiento es diferente. Y para eso hay que hacerlo en forma artesanal, por ponerle una denominación, pero hacerlo con gente idónea, con seguimiento, con sustentabilidad, como se hace en los países organizados. Cuando uno dice lo que aprendimos en la facultad, en nuestra época era tratar de diversificar la producción entre agricultura, ganadería, esto de la famosa chacra, de la famosa granja, que podamos tener producción de alimento y no producción de dinero para tener divisas. Eso también trae detrás un desarrollo social del país, donde los productores puedan estar insertos en su hábitat, en su lugar. Yo estoy viviendo en el campo ahora hace 5 años y están trabajando conmigo 3 familias que están habitando, 2 de ellas del campo y otra viaja a Victoria que está cerquita, pero si esto lo pudiéramos multiplicar por muchos, por cientos de miles de productores en todo el país, tendríamos otra distribución demográfica también y otra situación socioeconómica donde se podría democratizar la economía, cosa que no se hace en la Argentina. Cada vez mayor cantidad de dinero en menos cantidad de manos y mayor cantidad de índices de pobreza en todo el país. Entonces, sobre un bien natural que tenemos los argentinos, que es nuestra calidad de climas y de suelos comparativamente con otras naciones, podríamos desarrollar la nación desde ese lugar, pero claro, si no hay política con ese fin, difícilmente se pueda lograr. En el medio de eso, cada uno se defiende como puede, como gato panza arriba. Entonces yo a esta altura de mi vida decidí trabajar en lo que también me gusta, que es la ganadería, pero obviamente el que manda es el número. Yo con no perder plata estoy dispuesto a seguir sosteniéndolo. Indudablemente que si uno empieza a perder plata, tiene que replantearse el esquema. Pero está claro que agricultura solo tampoco resuelve el problema de lo que se entiende el productor pequeño y mediano del país, ¿no? Lisandro, te agradecemos la participación en una jornada productiva. Lindo charlar con productores que la viven, con técnicos que la están viviendo todos los días en la producción. Así que te mandamos un abrazo y ya cruzaremos el río a comer algo por ahí también. Pero cómo no, la verdad que muy amable por el llamado, ha sido un gusto participar de tu programa y decirle que traiga olla o cacerola, algo vamos a armar acá, que la esperamos también a ella, que va a ser un gran placer, y que te vengas con Moira